bienvenidos a esta masterclass donde se tratará un punto bastante importante acerca de laboratorios clínicos para el personal prehospitalario. Sí, un tema que muchas veces no se ve, un tema que muchas veces no conocemos, sin embargo, tiene una importancia muy grande, principalmente en el traslado interhospitalario con nuestros pacientes. El ponente del día de hoy, nos da el gusto de recibirlo y saludarlo, el licenciado Jaime Charfén, director de General de Epideme, mismo que, bueno, una larga carrera en la parte prehospitalaria, radica hoy por hoy en la ciudad de Florida y el día de hoy nos estará compartiendo vivencias y obviamente sustentos científicos de lo que es la importancia de los laboratorios y cuál es la forma correcta de poder interpretarlos. Sin más, los dejo con nuestro ponente del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Me da gusto saludarlos eh, desde algunas ciudades del sur de las Américas. Y bueno, desde hace un buen rato he estado pensando hacer una pequeña presentación para hablar de lo que son los laboratorios clínicos, porque, bueno, en la formación prehospitalaria generalmente no se ve, ¿no? Es algo que se obtiene, es algo que se aprende en la parte de cuidados críticos, pero, bueno, nunca está de más conocer. Algo muy importante que quiero decir por aquí es que, y de ver rápidamente, nuestros objetivos de hoy, el día de hoy, vamos a platicar de la biometría hemática, del lactato, la troponina 1, el péptido natriurético B, el dímero D. Vamos a interpretar de manera simple la gasometría. Vamos a hablar de la brecha aniónica y finalmente de la función renal. Importante mencionar que lo que vamos a ver el día de hoy no es ni todo inclusivo ni todo exclusivo. Puede haber otras condiciones que nos puedan apuntar a ciertas anormalidades en los laboratorios, pero vamos a hablar de las básicas el día de hoy, ¿no? Porque definitivamente en 45 minutos, una hora, no vamos a tener suficiente tiempo para describir exactamente todas las posibles condiciones que nos pueden apuntar esos laboratorios. Antes de empezar, yo creo que muchos de ustedes han escuchado la frase de tratamos al paciente, no al monitor, y de igual manera tratamos al paciente y no el laboratorio, ¿verdad? Es importante obtener una buena historia clínica en el paciente, la queja principal, nuestra evaluación física y correlacionarla con los laboratorios que se realizan, obviamente, en el hospital. Y bien, la biometría hemática posiblemente es el estudio de laboratorio que más se realiza. eh, Todos los pacientes que llegan a una sala de urgencias, todos los pacientes que están en una sala de cuidados intensivos, en algún momento u otro van a tener esa biometría hemática. Y simplemente es un conteo de los componentes formados de la sangre. Hay algo que se llama diferencial. Cuando es con diferencial, se describen las diferentes células, específicamente los leucocitos o las células o los glóbulos blancos que se pueden encontrar en la sangre. Para realizar este estudio, tomamos una muestra de sangre venosa. Prácticamente todas las personas en algún momento u otro de su vida han tenido o se han realizado una biometría hemática. Algo que me gustó mucho de la fotografía que tenemos en pantalla ahorita es que ponen dos de los tubos de Vacutainer, que es como se conocen, eh, en los que hay que tener mucho cuidado en el orden como se obtiene el estudio, ¿no? El purple tap o el tubo morado es el que se utiliza para tomar la sangre necesaria para la biometría hemática. El tubo azul, ese se utiliza para lo que son los estudios de coagulación. El orden en cómo se toman estos laboratorios es importante, porque si yo utilizo o yo primero saco y utilizo el Vacutainer
morado, voy a contaminar el vacutainer con sustancias anticoagulantes y obviamente me van a alterar los resultados del PT, PTT y el INR posiblemente en el tubo azul. Entonces, de hecho, hay un orden en el arco iris, que así se conoce los diferentes colores de los tubos, en los cuales se debe de obtener. ¿Qué se mide en la biometría hemática? Bueno, tenemos un conteo total de los glóbulos rojos, sus componentes, como la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular. También medimos la cantidad de glóbulos blancos que tenemos o leucocitos y puede haber diferencial. Eso quiere decir los diferentes tipos y etapas de maduración de los leucocitos. También se obtiene un conteo de las plaquetas, que como ustedes bien saben, es el medio en el cual nuestro cuerpo llega a sanar ciertas heridas o cortadas y demás. Voy a tratar de que la presentación sea lo más simple posible, no entrar mucho en tecnicismos, porque como ya mencionamos, bueno, a veces la formación prehospitalaria, sobre todo la básica, no es suficiente o no se llega a conocer todos estos estudios. Hablemos primero de los glóbulos rojos, que también conocemos como los eritrocitos. Medimos realmente cuál es la cantidad de glóbulos rojos en la sangre circulante de la sangre venosa periférica. Tenemos valores diferentes cuando hablamos del hombre a la mujer. En el hombre, lo normal es de 4.7 a 6.1, mientras que en la mujer es de 4.2 a 5.4. Esto es importante, esta medición de esos eritrocitos, específicamente cuando tenemos pacientes que sangran, por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo, ¿verdad? O algún traumatismo en donde se esté secuestrando sangre en alguna cavidad del cuerpo, podemos ver una disminución significativa en los eritrocitos. ¿Ya? La hemoglobina es parte del eritrocito. La hemoglobina, como ustedes recordarán, es la molécula encargada de unirse al oxígeno y llevarlo a todos los tejidos del cuerpo. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 moléculas de hierro, las cuales se unen cada una a una molécula de oxígeno. Muchas veces cuando existe la presencia de anemia, se recomienda que la persona tome un suplemento de hierro precisamente para tratar de apoyar esta situación. Entonces, medimos cuál es la cantidad de la hemoglobina en la sangre periférica y entendemos que el glóbulo rojo, el 90% del glóbulo rojo está compuesto de la hemoglobina. Es la parte principal del glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno hacia todos nuestros tejidos. Hablamos que los valores normales en el hombre son de 14 a 18 gramos por decilitro, en las mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. Cuando encontramos una disminución de la hemoglobina, entendemos que puede haber un estado de anemia. Cuando hay un incremento en la hemoglobina, vemos algo que se llama policitemia. Generalmente, cuando se decide si se va a transfundir al paciente o no, se hace en base a la hemoglobina. Muchos hospitales en Estados Unidos tienen diferentes rangos, que es cuando inmediatamente se dispara el protocolo para transferir sangre. Generalmente ese número oscila entre los 7 y los 9 grados por decilitro. Cuando ya vemos a un paciente que disminuye a tal grado su hemoglobina, pues es entonces cuando empezamos a transfundir sangre, debido a que esta molécula es muy necesaria para la vida, es la que se encarga de llevar el oxígeno a todos los tejidos. El hematocrito es simplemente una ración, por así decirlo, un porcentaje entre la parte líquida de nuestra sangre y los compuestos, como son los glóbulos rojos. El hematocrito normal en el hombre es de 41 al 50%, mientras que en las mujeres es del 36 al 44%. Cuando nosotros vemos un aumento en este número, o sea, por arriba del 50%, podemos entender que puede existir un estado de anemia o hemodilución también. Cuando hay una, cuando hay una disminución del hematocrito, vemos
en un estado de anemia, y cuando hay un aumento, ¿verdad? Puede indicarnos que hay una deshidratación o lo que se conoce como policitemia, perdón, un segundito que me está tapando aquí, o eritrocitosis. Entonces, para recalcar y para recordar, el hemotocrito nos puede dar mucha información en base al estado de hidratación que tiene el paciente. Ahí nos podemos dar cuenta en donde, el contenido del hematocrito es bajo, es un estado de anemia. Cuando lo vemos alto, puede ser policitemia o puede indicar también deshidratación en el paciente. El conteo de los glóbulos blancos o leucocitos es un examen muy importante, específicamente en aquellos pacientes que se sospecha de infección. Es importante decir que, bueno, no solo vamos a ver un aumento en los leucocitos durante un proceso eh, infeccioso, puede ocurrir también por algunos otros eh, insultos, como podría ser el trauma en el paciente, de manera inicial se puede ver que puede haber un aumento en los leucocitos. Los valores normales de los leucocitos son entre 4.500 y a 11.000 por microlitro. En la última década, yo creo que en los últimos 15 años, hemos visto cómo se ha desarrollado todo esto del tratamiento de la sepsis, ¿no? La terapia en sepsis guiada por resultados, que de hecho la propone el doctor Emmanuel Rivers del Hospital Henry Ford en Detroit, un urgenciólogo y un intensivista muy conocido en Estados Unidos. Pero bueno, recordarán algunos de ustedes en su formación, cuando vemos nuestros libros, nuestros manuales de formación inicial, pues vemos un párrafo de la sepsis, ¿no? Realmente no entendemos qué es la sepsis, qué es el choque séptico. Anteriormente también tenían tres definiciones en cuanto a la sepsis grave y el choque séptico. Esto cambia porque esas definiciones decían como que había una sepsis chiquita y una sepsis muy grande, ¿no? Cuando la sepsis es un problema muy grave. Cuando tenemos una disminución en la cantidad de leucocitos o los glóbulos blancos circulantes en nuestra sangre venosa, lo conocemos como leucopenia. Cuando hay un incremento en los leucocitos, se conoce como leucocitosis. Hay pacientes que sobre todo aquellos que ya tienen un proceso infeccioso de días, semanas, en donde, bueno, han sufrido sepsis, en donde no necesariamente vamos a encontrar leucocitosis, podemos encontrar también leucopenia en estos pacientes. Entonces, es importante comprender que tanto la disminución como el aumento de los leucocitos nos pueden apuntar a que efectivamente el paciente tiene un proceso infeccioso. Después de esto, cuando se realiza ese diferencial del que hablamos, podemos encontrar algo que se conoce como pandemia. La pandemia no es nada más que neutrófilos inmaduros que son liberados por la médula ósea del ser humano en respuesta generalmente a un proceso infeccioso. De hecho, hay varios estudios que por ahí encontré en diferentes fuentes que asocian la pandemia directamente con la sepsis. Generalmente se entiende que cuando la cantidad de neutrófilos supera el 10%, entonces estamos hablando de que existe un estado de pandemia, lo cual nos puede indicar sepsis. Recordemos una vez más, vamos a recalcar que vamos a tratar al paciente y no necesariamente al laboratorio. Tenemos que correlacionarlo con su estado clínico. Bueno, el lactato no es parte de la biometría hemática, pero lo quise mencionar rápidamente después de los leucocitos o de los glóbulos blancos, porque este es un indicador importante en el estado de hipoxia y acidosis láctica que produce a nivel
de los órganos. Esto ya es, el lactato es un estudio que se realiza continuamente en todos los pacientes en los cuales se sospecha un estado infeccioso, un estado de sepsis. Cuando hablamos que el lactato se eleva por arriba de los 2 miliequivalentes por litro, entendemos que el estudio se considera normal. Platicábamos hace un momento de la campaña de sobreviviendo a la sepsis. Esa definición nos dice que cuando el lactato se eleva por arriba de los 4 miliequivalentes por litros, podemos encontrar un estado de shock. Algo muy interesante también que quiero mencionar aquí es que hay un estudio por ahí que se realizó para tratar de correlacionar la capnografía con el nivel de lactato. Y bueno, lo que encontraron en un par de estudios es que un nivel de, digamos, una capnografía de 25, ¿verdad? Que la capnografía es como medimos el dióxido de carbono exhalado por el paciente, un resultado de 25 nos puede indicar o se puede correlacionar a un lactato hospitalario por arriba de 4 miliequivalentes. Obviamente, bueno, en los últimos años se ha desarrollado las pruebas de laboratorio que se realizan con el punto de contacto. Eh, Se seleccionan diferentes cassettes en estas maquinitas que se pueden traer ahora en las ambulancias para poder realizar algunos de estos estudios, ¿no? Eh, Cuando nosotros tenemos una alerta sepsis, que es como la conocemos en Estados Unidos, bueno, eso es algo que se realiza inmediatamente cuando el paciente llega al hospital. Muy importante que cuando se tome la muestra de lactato no se utilice torniquete, porque el uso del torniquete puede alterar el resultado del lactato y darnos un falso positivo. Pero bueno, definitivamente es un estudio importante que se ha empezado a utilizar muchísimo en la última década. Las plaquetas simplemente es un conteo de las plaquetas o los trombocitos que tenemos en la sangre. Generalmente, o el valor normal de las plaquetas es entre 150,000 a 450,000. Cuando vemos una disminución, la vamos a llamar trombocitopenia, y cuando vemos un aumento, la vamos a conocer como trombocitosis. ¿Qué puede alterar? ¿Qué puede presentar cambios en las plaquetas? El paciente con enfermedad renal en etapa terminal, y algo que, bueno, sucede en México y aparente es endémico, es el dengue, ¿no? Esa enfermedad que se adquiere a través del piquete de un mosquito específicamente, que es un vector. A mí me tocó estar con una prima en Puerto Vallarta, eh, que de inicio comenzó con un síndrome gripal. Al siguiente día se despertó literalmente gritando el dolor. Y el dengue se conoce como la fiebre quebrahuesos porque produce mucho dolor, ¿no? Sus plaquetas llegaron hasta las 50,000, o sea, hubo una disminución hasta las 50,000, en donde la tuvieron que admitir a la sala de cuidados intensivos y acabó siendo con transfusión de hemoderivados. Ciertos medicamentos también pueden afectar no solo el número de las plaquetas, pero también su acción, ¿verdad? El más común que conocemos es la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, ¿verdad? Es precisamente aquí en donde funciona ese medicamento. Bien, pasando al siguiente estudio de laboratorio, vamos a hablar de la troponina 1. Eh, por ahí en algún momento, si mal no recuerdo, leí un estudio en donde se menciona que solamente el 15% de los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio van a tener cambios en el electrocardiograma, ¿no? Esa elevación del segmento ST que todos conocemos, típica, que examinamos por regiones en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y casualmente, el dolor torácico, el dolor de pecho, es el coco de los urgenciólogos en Estados Unidos. Cuando un paciente llega a la sala de urgencias quejándose de dolor torácico y aparte tiene todos aquellos, eh, la hipertensión arterial, la hipercolestelemia, hiperlipidemia, eh, todos esos factores de riesgos que conocemos,
¿no? Muy a menudo lo que se hace es que ese paciente se admite en el hospital. Y la razón de esto es porque muchos pacientes con dolor torácico a veces se van a su casa con infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Y al siguiente día, pues desgraciadamente los encuentran muertos. Y esto fue el caso, algo que me sucedió a mí en Cincinnati, en el departamento de bomberos de Cincinnati, cuando empecé mi carrera. Una señora de 73 años de edad fue a ver a su médico primario. Lo interesante es que ella era diabética también, por lo cual tenía esa enfermedad nerviosa periférica. Ella llegó y se quejaba de un síndrome gripal prácticamente y de cansancio. El médico la mandó a su casa y al otro día, por supuesto, nosotros la encontramos fallecida, la encontramos muerta. La diferencia o la troponina es, es el laboratorio más utilizado como marcador específico de la lesión del miocardio. El problema de la troponina 1 es que esta generalmente se eleva de 3 a 6 horas después del infarto agudo del miocardio. Entonces, en Estados Unidos nosotros vemos muchísimo eso del paciente con dolor torácico que se admite ya sea a piso o se admite a una sala especial que se conoce como decisión clínica, en donde a este paciente se le van a estar haciendo series de troponinas. Se realiza la primera al llegar, después a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 8 horas, y si no vemos que hay una elevación por arriba de 0.4 nanogramas por litro, eh, cuando hablamos de 1.4, o sea, esa elevación ya nos sugiere la presencia de un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Obviamente, lo primero que se le realiza a estos pacientes en el momento en que son abordados en la ambulancia o son entregados en la sala de urgencia o llegan a la sala de urgencia es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Pero como ya platicamos, generalmente únicamente el 15% de los pacientes tiende a presentar cambios en el segmento ST. De manera que la troponina 1 se utiliza también en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Pero recuerden, no es inmediato, es algo que tarda de 3 a 6 horas después del infarto. El pico de la troponina 1 se obtiene a las 24 horas y continúa siendo liberado dentro de los siguientes días después del infarto. Muchas veces en pacientes podemos ver elevaciones que duran hasta 14 días, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puede indicar que el paciente sufrió un infarto al miocardio reciente y, bueno, generalmente después de que se encuentra esto, bueno, se realiza ecografías en los pacientes para conocer sus fracciones de eyecciones y algunos otros estudios de orden cardiológico para ver la función cardíaca. Después de esto tenemos lo que conocemos como el dímero D. El dímero D realmente no es un estudio específico, ¿no? Lo que nos indica generalmente el dímero D es un producto de la degradación de los coágulos y sabemos que se incrementa cuando hay coagulación, cuando hay eh, estados de incrementos de la coagulación. Como ya lo mencioné, es relativamente no específica. Normalmente sus valores son de 2 miligramos por litro y lo vemos ordenado, lo vemos realizado en aquellos pacientes que se sospecha la tromboembolia pulmonar. Esa es la causa más común de la elevación del dímero D. Entonces, si nosotros encontramos al paciente con sintomatología relacionada a la tromboembolia pulmonar, se le va a realizar un dímero D y obviamente también se van a hacer ciertos estudios como angiografías y demás para tratar de encontrar esas tromboembolias pulmonares que pueden ser bilaterales, ¿no? Puede ser en ambos lados, en donde sabemos que hay un shunt, hay un cambio en la relación oxigenación-perfusión en el paciente. También se puede encontrar en la coagulopatía intravascular diseminada. Desgraciadamente, cuando un paciente está ya en coagulopatía intravascular diseminada, es muy difícil de rescatar. Es un paciente que prácticamente ya no tiene factores de coagulación y empieza a sangrar por todos los orificios del cuerpo. Hay que entender que también podemos encontrar vasos positivos con el dímero D.
en el paciente geriátrico de la tercera edad, en el paciente con artritis reumatoide o con triglicéridos altos, o si la muestra se llega a hemolizar. Muchas veces cuando utilizamos catéteres muy pequeños, y bueno, les platico más o menos cómo se hace esto en Estados Unidos. En Estados Unidos se canaliza al paciente y se le pone una extensión intravenosa que le decimos nosotros colita de puerco, porque parece una colita de puerco, que simplemente va acoplada directamente al catéter intravenoso, y por el otro lado podemos conectar nuestro vacutainer, y esos tubitos que vimos al principio son empacados al vacío. Entonces lo que sucede es que al momento de penetrarlos jalan sangre y podemos obtener la muestra directamente del catéter intravenoso del paciente. El problema yace cuando empezamos a utilizar catéteres intravenosos con diámetros pequeños, ¿no? Por arriba del 22, del 24. Puede haber hemólisis, puede haber destrucción de ciertos eh, eh, productos sanguíneos, por así decirlo, ciertos órdenes sanguíneos que encontramos en los pacientes. Entonces, el dímer D, recuerden, no es un estudio relativamente no específico. Entonces, lo vemos en la tromboembolia pulmonar. Aquellos pacientes que tienen sintomatología también de, por ejemplo, la trombosis de vena profunda, que generalmente se produce en la pantorrilla del paciente, en la región de los gastronemios, ¿verdad? O de los gemelos. Continuando con la serie de estudios importantes que vamos a ver en el paciente crítico, encontramos también el péptido natriurético B. El péptido natriurético B es un estudio que nos ayuda a diagnosticar la insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético B es una sustancia que se produce y se libera por la distensión de los ventrículos. Sabemos que los pacientes generalmente con insuficiencia cardíaca van a tener alargamiento de los ventrículos o crecimiento de los ventrículos. Nosotros, o bueno, se considera normal cuando es por debajo de 100 nanogramos por litro. Y esa elevación, cuando vemos elevación de este péptido natriurético B, podemos apuntar a que existe un estado de insuficiencia cardíaca congestiva, correlacionada obviamente con la evaluación clínica del paciente, una auscultación en donde podemos encontrar estretores o edema pulmonar, ¿verdad? Y que puede llegar hasta choque cardiogénico, ¿no? En donde el corazón simplemente ya no funciona, ya no está eyectando suficiente sangre para mantener las demandas del cuerpo. Bien, antes de entrar a nuestro siguiente laboratorio, vamos a platicar un poquito del comportamiento de los gases. Vamos a definir rápidamente lo que es presión parcial. Primero tenemos que entender y recordar que los gases se mueven de un espacio a otro a través de una membrana semipermeable en base a su presión parcial. Esto quiere decir que si tenemos un compartimento de este lado con alta presión o presencia de ese gas, hay una membrana entre los dos contenedores y la presión de ese gas es menor en el otro contenedor, vamos a ver que ese gas se va a mover de un espacio a otro, lo conocemos como difusión, ¿verdad? En base a su presión. De tal manera, de igual manera, nosotros podemos medir la cantidad de los gases, del oxígeno y del dióxido de carbono directamente en la sangre arterial. Eso lo conocemos como gasometría y ahorita lo vamos a platicar. Solo hay que recordar, y muy importante, que esos gases se mueven de áreas de mayor concentración a menor concentración hasta crear equilibrio en ambos contenedores. Específicamente vamos a buscar la presión parcial del oxígeno y del dióxido de carbono en los diferentes espacios del cuerpo, pero bueno, esto generalmente se mide en la sangre arterial. Se puede medir en la sangre venosa, pero más comúnmente se utiliza la sangre arterial para realizar. Como mencionamos, el oxígeno se mueve de una mayor concentración que la encontramos en el medio ambiente al espacio pulmonar, al alveolo, a través de la membrana alveolo capilar para formar la sangre arterial oxigenada que eventualmente va a soltar ese oxígeno en los tejidos. Ese movimiento de oxígeno de compartimento a compartimento se
produce porque hay una presión parcial de oxígeno más alta en el espacio anterior que al siguiente. Siempre se mueve de concentraciones altas a concentraciones bajas. Y es por eso que muchas veces en los pacientes hipóxicos tenemos que suplementar con administración de oxígeno, ¿verdad? Cuando encontramos estados de hipoxia, y lo que estamos haciendo prácticamente al administrarlo en litros es aumentar la presión parcial del gas por presencia de tal en los diferentes espacios y lograr que esa molécula de vida tan importante como es el oxígeno se mueva hasta los tejidos para participar en el metabolismo celular. De igual manera, el dióxido de carbono se va a mover de áreas de alta concentración a bajas concentraciones. El dióxido de carbono es un producto del metabolismo celular, es un producto normal que también ayuda a mantener el pH de la sangre, que ahorita vamos a platicar qué es el pH de la sangre, pero bueno, entendemos que la su mayor concentración se encuentra en los tejidos, de ahí se mueve de los tejidos para formar la sangre venosa, que la lleva de regreso al alveolo, al pulmón y finalmente al medio ambiente. Y esto se realiza porque, como ya mencionamos, la mayor concentración o presión parcial de dióxido de carbono la vamos a encontrar en los tejidos y la menor va a ser en el medio ambiente. Bien, la gasometría es un estudio muy importante en el paciente crítico. El paciente ventilado mecánicamente generalmente recibe una gasometría por lo menos una vez al día y esto es precisamente para ver cómo se están comportando los gases en la sangre arterial, ¿verdad? Es el estudio que nos ayuda a determinar tanto el estado respiratorio del paciente como la perfusión. Mencionábamos algunas diapositivas antes a esta de que si encontramos una capnografía en un paciente de 25, eh, sobre todo con un paciente que tuvo un síndrome gripal, que padece de fiebre, que tiene síndromes de infección, nos puede apuntar directamente a un lactato por arriba del 4 y que nos demuestra que existe un estado de sepsis en el paciente, ¿verdad? Bueno, el dióxido de carbono se transporta a los tejidos en la sangre en forma de bicarbonato, pero también hay cierto dióxido de carbono que se difunde en el plasma, ¿verdad? Tiene que haber una buena perfusión en ese circuito venoso de los tejidos al pulmón para que el dióxido de carbono pueda regresar a los pulmones. Entonces, cuando nosotros encontramos a un paciente que tiene historial de una infección, síndrome gripal, todo este tipo de situaciones, podemos encontrar que debido a la hipoperfusión, a la baja perfusión que se produce, sobre todo en el choque séptico, que no hay suficiente dióxido de carbono regresando a los pulmones para ser eliminado. Por eso es que encontramos esa disminución en la capnografía de 25, ¿verdad? La capnografía, perdón, la gasometría es muy importante también para determinar el estado ácido-base de la sangre. Y para eso vamos a definir algunos conceptos importantes. Yo creo que todos ustedes en algún momento u otro en la televisión han visto que nos venden un jabón o un champú o una crema con pH balanceado. El pH significa potencial de hidrógeno. Que bueno, el hidrógeno también se le conoce como un donador de protones, es el único elemento de la tabla periódica o de la tabla de Mendeleev que tiene es donador de protones, ¿no? Dona su protones para crear lazos con algunas otras sustancias. Entendemos que entre mayor es la presencia de iones de hidrógenos en una solución, mayor es su acidez. Entre menor es la presencia de iones de hidrógeno en una solución, es más alcalina. Noten ustedes cómo el jugo gástrico tiene un pH de 1,5. Es un pH sumamente bajo. Esto es importante y me gusta hablar de esto cuando hablamos del pH. Imagínense ustedes, ¿no? Nos comemos una pechuga de pollo o nos comemos un corte de carne que generalmente son tejidos musculares de un animal.
Imagínense ustedes, bueno, nosotros digerimos esos compuestos o esos alimentos que son tejido bastante fuerte, tejido muscular del animal. Bueno, ¿qué sucede cuando hay aspiración de contenido gástrico en los alvéolos? Si nosotros comparamos los alvéolos, esos sacos que tenemos, la unidad funcional del sistema, o perdón, de los pulmones, del sistema respiratorio, en donde se ejerce ese intercambio de gases entre el exterior y el interior de nuestro cuerpo. Imagínense qué sucede cuando hay ese jugo gástrico que destruye una pechuga de pollo, o que destruye un cirlón, o que destruye cualquier tipo de carne, ¿no? La carne generalmente que consumimos es tejido muscular del animal, es el tejido generalmente bueno, el más formado, el de mayor fuerza es el óseo, pero yo creo que de ahí le sigue el muscular, ¿no? Si podemos digerir esas partículas, si podemos digerir esas pechugas de pollo, si podemos digerir ese cirlón, imagínense qué pasa cuando ese jugo gástrico ingresa a los pulmones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del pH. Bueno, ¿de qué se compone la gasometría? Ya dijimos que el pH es el potencial de hidrógeno, es un valor numérico asociado a los iones de hidrógenos presentes en la sangre. El pH de la sangre, valores normales lo encontramos entre 7,35 a 7,45. Cuando el pH es por debajo, y vamos a regresar rápidamente a esta tabla que tenemos en pantalla, eh, nos referimos a las sustancias ácidas con menor pH y las sustancias alcalinas con mayor pH, ¿verdad? Entendemos que cuando el pH de la sangre que se obtiene a través de la gasometría es por debajo de 7,35 o 7,45, pero 7,35 o 7,35 es un estado de acidosis. Cuando el pH se eleva por arriba de 7,45 o 7,4.5, encontramos alcalosis. Es más común encontrar estados de acidosis que estados de alcalosis en pacientes. La verdad, sinceramente, yo nunca he visto una alcalosis en una gasometría. Generalmente lo que veo son acidosis. Es importante mencionar que cuando el valor del pH cae por debajo de 7 o por arriba de 8, no es compatible con la vida. Y muchas veces vamos a encontrar esos pacientes con acidosis y demás, con pHs de 6,9, en donde realmente están en las últimas. ¿De qué se compone la gasometría? Bueno, el primer valor que vamos a buscar en la gasometría es la presión parcial de oxígeno, que prácticamente representa cuánto oxígeno está circulando en el sistema arterial. Generalmente lo vamos a encontrar por arriba de 60 milímetros de mercurio. Hay que recordar que los gases en el cuerpo se miden generalmente en milímetros de mercurio. Es el componente de oxigenación de la gasometría. Eso nos indica que también está oxigenando los pulmones, la sangre arterial. Después de eso tenemos la presión parcial de dióxido de carbono. Como su nombre lo indica, obviamente nos indica la cantidad de dióxido de carbono circulando en el sistema arterial. Noten ustedes, esto es súper fácil de recordar porque de hecho la capnografía que realizamos muy comúnmente en el sistema prehospitalario, entendemos que su valor normal es entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Es exactamente lo que vamos a ver en la gasometría. Hay que entender que la gasometría es una medición más directa de la presión parcial de oxígeno que la capnografía, ¿no? Puede haber ciertas diferencias de más o menos 5 o 10 milímetros de mercurio cuando estamos hablando de ambos. Decimos que la presión parcial de dióxido de carbono es el componente ventilatorio de la gasometría. Finalmente, la gasometría también nos va a arrojar el bicarbonato. El bicarbonato es parte del sistema buffer o amortiguador del organismo. El problema es que es un sistema muy lento.
¿no? Cuando nosotros tenemos acidez gástrica, cuando tenemos agruras, como se conocen en México, cuando tenemos ese estado de acidez, vamos por esa sal de uvas picot que compramos, que ponemos en agua y que empieza a burbujear. Bueno, esa sangre, sal de uvas picot contiene bicarbonato de sodio y contiene ácido ascórbico, que es prácticamente limón. Cuando nosotros lo combinamos en agua, se produce una reacción ácido-base. Generalmente lo que sucede es que la gente se toma esas sales de uva picot cuando todavía está burbujeando la reacción y muy a menudo pueden acabar con peor acidez. Se supone que lo que hay que hacer con esa sal de uvas es esperar a que deje de haber esa reacción porque entonces vamos a encontrar un buffer, un amortiguador o una base que es el bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato que nosotros obtenemos en la gasometría normalmente es de 23 a 29 miliequivalentes por litro. Bueno, pues ya entendimos qué es lo que es la gasometría. Ahora vamos a encontrar un método simple para interpretar la gasometría. Muchas veces vemos la gasometría y bueno, parece que está escrito en chino, no entendemos qué es lo que es. Yo lo que utilizo siempre, y me gusta utilizarlo también en mis clases, es la mnemotecnia Roma. Cuando nosotros utilizamos Roma, entendemos que cuando el problema es respiratorio, vamos a ver que el pH y el dióxido de carbono se van a mover contra el otro, ¿sí? O sea, quiere decir que el pH va a bajar y el dióxido de carbono va a subir. Entonces, eso nos indica que es un problema respiratorio. Cuando es un problema metabólico, ¿verdad? Y hablando primero de la parte respiratoria, obviamente, si el paciente está hipoventilando, ¿verdad? Se empieza a acumular dióxido de carbono en los tejidos, entendemos que los tejidos se vuelven más ácidos, el pH va a caer, obviamente. Entonces, el pH va a ir hacia abajo, por abajo de 7.35, mientras el dióxido de carbono se va a empezar a elevar por arriba de 45 milímetros de mercurio. Cuando el problema no es respiratorio, cuando el problema es metabólico, cuando el problema no tiene nada que ver con el movimiento de dióxido de carbono por el sistema respiratorio, lo conocemos como metabólico. Ahí vemos que el pH y el bicarbonato se van a mover hacia el mismo lado. Es decir, cuando el pH empieza a caer, también el bicarbonato empieza a caer. Eso nos indica que es un estado metabólico y no respiratorio, ¿verdad? Vamos a recalcarlo de una manera visual. Cuando el problema es una situación respiratoria, vemos que el pH y la presión parcial de dióxido de carbono van a extremos opuestos. Es decir, si el pH, por ejemplo, es de 7,2 y el PC o la presión parcial de dióxido de carbono es por arriba de 60 milímetros de mercurio, vamos a definir que eso es un estado de acidosis respiratoria. Este generalmente es el resultado más común que vamos a encontrar en el paciente en estado crítico. Muy comúnmente lo que encontramos es un estado de acidosis respiratoria. Es generalmente lo que encontramos. Ahora, conversamente, si tenemos un pH de 7,5 y una presión parcial de dióxido de carbono de 20, que está por debajo de los niveles normales, que es 35 milímetros de mercurio, entonces eso lo vamos a denominar alcalosis respiratoria. Sinceramente, nunca he visto una alcalosis respiratoria. Para ser sinceros, en más de 25 años en el sistema de cuidados intensivos, cuidados críticos, nunca he visto realmente una alcalosis respiratoria. Lo que generalmente encontramos es esa acidosis respiratoria, que es más común. Bien, hablemos ahora de la parte metabólica de la gasometría. Cuando el problema es de orden metabólico, tanto el pH como el bicarbonato se van a mover hacia el mismo extremo. Eso nos dice que el problema es metabólico. Por ejemplo, si tenemos un pH de 7,2 o de 7.2, que es por debajo de 7.35,
Entonces, ya entendimos ahí que hay una acidosis y vemos que hay un nivel de bicarbonato de 10, lo vamos a conocer como acidosis metabólica. Cuando el pH es por arriba de 7,5 y el bicarbonato es de 30, lo conocemos como una alcalosis metabólica. Eh, Muy comúnmente la acidosis metabólica la encontramos en los pacientes con cetoacidosis diabética. Ese es generalmente el estado de acidemia que vamos a encontrar más comúnmente de acidosis metabólica. Cuando hablamos de la alcalosis metabólica, tiene que ver con el consumo o la ingesta de ciertos químicos que producen que el pH se eleve. Bien, entonces creo que es muy claro cómo lo platicamos. Si el problema es respiratorio en la gasometría, vamos a ver que el pH y el dióxido de carbono se mueven opuestos. Entonces el problema es respiratorio. Si el problema es metabólico, entonces vamos a ver que el pH y el bicarbonato que nos arroja la gasometría van a ir hacia el mismo extremo. Voy a regresar aquí un poquito, aquí. Notarán ustedes aquí, es como una tira prácticamente eh, como el ticket que nos dan en la comercial mexicana o en el Walmart o en el... Muy a menudo las máquinas de gasometría nos arrojan esos resultados de esta forma. Quiero que noten ustedes eh, cómo está lo de el pH, el presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono. Otra cosa que se mide muy comúnmente en la gasometría, y ahorita vamos a movernos hacia acá, es precisamente la brecha aniónica. Nosotros en nuestra sangre tenemos electrolitos, unos que son con carga negativa y otros que son con carga positiva. Muy comúnmente la brecha aniónica se va a utilizar para diagnosticar o apoyar y encontrar la razón de la acidosis metabólica. Si la brecha aniónica es muy alta, la sangre va a ser más ácida de lo normal, lo que va a producir una disminución en el pH. Si la brecha anoica es muy baja, entonces entendemos que la sangre no es suficientemente ácida. ¿Qué se mide en la brecha aniónica? Bueno, notarán en la parte de abajo de la diapositiva, encontramos una ecuación en donde tenemos el sodio, que es un catión o es un electrolito con carga positiva, y después encontramos el cloro y el bicarbonato cuando ambos son aniones. Quiere decir que son de carga negativa. Menciono aquí en la eh, diapositiva el potasio, que también es un catión o es un electrolito con carga positiva. Sin embargo, no lo vamos a encontrar en la ecuación que estamos viendo nosotros por aquí abajo, porque la cantidad de potasio es menor, es muy poca. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el potasio generalmente está dentro de las células, ¿verdad? Es el eh, electrolito de mayor concentración en el espacio intracelular. Entonces, la cantidad de potasio circulante en la sangre es menor. En algunas ecuaciones sí utilizan el potasio, pero es tan poquito el valor que representa ese potasio que, bueno, generalmente no se toma en cuenta, ¿verdad? Y es importante mencionar que los estudios o las máquinas de laboratorio que nos dan la brecha noica nos van a entregar un valor. No vamos a necesitar nosotros realizar esta ecuación que vemos por debajo, pero bueno, las mentes matemáticas pueden entender, ¿verdad? Y si seguimos el correcto orden de operaciones, primero tendremos que sumar el cloro con el bicarbonato y después sustraerlo del sodio. Y eso nos da la brecha noica, nos dice cuántos cuántos electrolitos con carga positiva tenemos, en este caso el sodio, y cuántos electrolíticos con carga negativa tenemos, que representa el cloro y el bicarbonato en el sangre. Bien, la acidosis metabólica que presenta brecha anoica, aniónica,
La más común que tenemos es la cetoacidosis diabética. Vamos a ver al paciente con cetoacidosis diabética, generalmente va a tener una brecha aniónica, nos va a indicar que es un problema metabólico, ¿verdad? Porque, bueno, no tiene nada que ver con la parte respiratoria. Aunque el cuerpo humano va a compensar con respiración de Kussmaul para tratar de sacar la mayor cantidad de dióxido de carbono de los tejidos, pero el problema es metabólico. La acidosis láctica nos produce eso en el estado de hipoperfusión, y cualquier estado de hipoperfusión puede existir. En el paciente con insuficiencia renal, en el paciente con ciertas toxinas, por ejemplo, las personas que consumen ¿cómo se llama? El antifreeze, el anticongelante que se utiliza en los automóviles, cuando hay un error y hay una ingesta, puede arrojarnos una acidosis metabólica con una brecha amióica importante. El paciente con alcoholismo crónico y con malnutrición también puede presentarse con esta brecha anímica. Bien, hemos hablado ya de los componentes de la sangre, platicamos de algunos marcadores cardíacos importantes, algunos otros pulmonares, como el de dímero. Vamos a hablar ahora rápidamente de algunos laboratorios, específicamente del riñón. En el estado de hipoperfusión, como ustedes recordarán, generalmente el órgano que sufre inicialmente, en donde hay ese shunt, donde se empieza a mandar esa sangre tanto al cerebro como al corazón, el primer órgano que nos va a demostrar insuficiencia va a ser los riñones. De tal manera que un marcador para entender o conocer la función del riñón es la presencia de creatinina. Es un compuesto químico que resulta de los procesos de producción de energía de nuestros músculos. ¿Ve? Y bueno, el riñón es el filtro. Sabemos que la mayoría de las sustancias del cuerpo humano se metabolizan en el hígado, ¿verdad? Pero al final del día, el riñón es el encargado de filtrar la sangre y de desechar muchos de esos compuestos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros medimos la creatinina en el paciente, estamos tratando de buscar cuál es su estado eh, su estado renal, cómo están funcionando sus riñones. La creatinina de valores normales la vamos a encontrar de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. Diferentes máquinas nos pueden lanzar diferentes resultados. Como podrán ustedes aquí notar en nuestra pantalla, uno de los resultados se presenta en miligramos por decilitro, mientras que el otro por micromolers por litro. Lo que podemos hacer es leer la mayoría de las máquinas de laboratorio, nos arrojan el resultado del paciente y al lado, a la derecha, nos van a decir cuáles son los valores normales. ¿Sale? Entonces, si no nos acordamos realmente cuáles son los valores normales, y muchas veces el mismo laboratorio cuando se reporta como alto o bajo, una letra A o una letra B debajo. Entonces, en la mujer, eh, la creatinina normal es de 0,6 a 1.1 miligramos por decilitro. Bien, cuando nosotros encontramos un paciente con insuficiencia real aguda, es el momento de actuar. Eso nos está indicando que el paciente ha sufrido algún insulto directo a la función renal y obviamente si nosotros no comenzamos a tratar esa insuficiencia renal aguda, se puede convertir en algo crónico, en donde se destruye completamente todos los túbulos que encontramos en nuestros riñones, ¿verdad? La insuficiencia renal aguda se presenta cuando los riñones pierden de repente la capacidad para poder filtrar todos esos desechos que encontramos en nuestra sangre. Se empiezan a acumular, de hecho, ciertas sustancias que pueden resultar nocivas y pueden colaborar en desequilibrar la composición química que encontramos en nuestra sangre, ¿verdad? Algo que me gustaría también mencionar rápidamente aquí de la insuficiencia renal aguda y sobre todo de la creatinina. Bueno,
Generalmente, el paciente con insuficiencia renal aguda o con lesión renal aguda es el paciente geriátrico, ¿no? Es el clásico que se va a presentar con comorbilidades, con otros problemas médicos que al fin y al cabo van a producir una insuficiencia renal. Pero también llegamos a verlo en el paciente masculino que va al gimnasio, ese físico culturista, esos muchachos de 19, 20, 21, 22 años que se avientan 4 o 5 horas en un gimnasio, ¿verdad? Lo que van a producir es rhabdomiólisis. Creo que ustedes en alguna otra ocasión han podido escuchar ese término, rhabdomiólisis. Y prácticamente es la degradación del músculo que produce mioglobina. La mioglobina, producto precisamente de ese quebrantaje de los músculos, prácticamente tapa los riñones, ¿sale? Entonces, sí podemos encontrar la lesión aguda muy comúnmente en el paciente de la tercera edad con otras comorbilidades, pero también se puede encontrar en una población, esos muchachos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22 años, que se la pasan en el gimnasio, avientan 4 o 5 horas de gimnasio, ¿verdad? Empiezan a romper músculo, empiezan a degradar músculo, empiezan a soltar mioglobina. La mioglobina, obviamente, tapa los riñones, ¿verdad? Eh, en ese caso, cuando nosotros sospechamos precisamente de esa este, rhabdomiólisis, se utilizan otros marcadores que se conocen como la creatinina fosfoquinasa, ¿verdad? Pero al fin y al cabo va a ser una creatinina la que vamos a buscar para confirmar. Muy a menudo vamos a ver una elevación en esa creatinina de fosfoquinasa creatinínica eh, cuando hay niveles altos de mioglobina. Bueno, pues esto teníamos la idea de presentar laboratorios de una manera simple y sencilla para todas las personas que nos siguen. Eh, Obviamente, la lista que vimos el día de hoy no es inclusiva ni exclusiva, ¿no? O sea, leucocitosis pueden venir de otras situaciones que no necesariamente tengan que ser una situación de infección. Entonces, bueno, pues invitarlos a que de verdad que la medicina crítica, la medicina de transporte crítico es fabulosa, es increíble. Hay tantas cosas que podemos realizar. Siempre lo he dicho. Bien, en Estados Unidos, cuando realizamos un transporte aeromédico, un transporte de cuidados críticos, tenemos la oportunidad de estar uno a uno con el paciente. Y esa es una oportunidad única. Muchas veces el traslado puede ser de más de 45 minutos, más de una hora, 2, 3, 4 horas, y se pueden incrementar, ¿verdad? Y tenemos esa oportunidad de trabajar directamente uno a uno o dos a uno. En Estados Unidos somos dos a uno con el paciente. Cosas que pudieron haberse eh, no notado en la sala de urgencias o en la sala de cuidados intensivos donde inicialmente el paciente arribó, las podríamos notar nosotros durante el transporte y podemos iniciar terapia para tratar de cambiar algunas de esas situaciones. Entonces, yo los invito a que se sigan capacitando. Tenemos resultados fabulosos, estamos ahorita ya súper metidos con el técnico superior universitario. Tenemos que movernos en México, definitivamente tenemos que movernos hacia la profesionalización del servicio médico prehospitalario. De otra forma, nunca va a haber respeto. No va a haber respeto de los otros nuestros colegas en medicina. Entonces, bueno, les agradezco su participación el día de la noche. Voy a estar tratando de presentar diferentes ponencias cada semana. Entonces, con mucho gusto los invito a la próxima, la semana que viene. Estaba pensando posiblemente en algo que tenga que ver con la medicina de búsqueda y rescate. Eh, Tuve la oportunidad de presentar esa especialidad recientemente en Estados Unidos y la vamos a lanzar también en México en este primer semestre del año. Entonces, para que estén pendientes. Y bueno, sin más, le paso el control a Daniel. En cuanto averigüe cómo hacerlo, por supuesto, ¿lo puedes agarrar tú, Daniel?
Sí es, licenciado, no queda otra cosa por hacer más que agradecer, compartir un poquito de sus experiencias y de su conocimiento, sí, para este tema tan importante que muchas veces, como usted lo menciona, pues es algo que llega a ser eh, como una especie de fantasma, ¿no? Que vemos casi siempre, pero que nadie se preocupa por poderlo leer completamente y que puede llegar a tener pues consecuencias bastante graves, sobre todo en el traslado de pacientes críticos. Eh, Vamos a abrir un espacio únicamente para si alguien gusta preguntar, dos personas acerca del tema que estuvimos tratando el día de hoy. Adelante. Creo que estamos abriendo una sección de preguntas y respuestas. Hay alguien si quiere levantar la manita, se puede levantar la manita a través de eh, el Zoom para poder eh, habilitarles el micrófono. Buenas noches, Sí, claro, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. Muchas gracias por compartir todos los conocimientos. De igual manera, muchas gracias a todos que siempre han sido de mucha ayuda, los ponentes que nos han puesto. Tengo una duda en Sí, cuestión de glóbulos rojos, eritrocitos. eh, Algunos que a veces se han presentado en ciertos pacientes, que es como cansancio, dolor de cabeza, hormigueo, picazón en el cuerpo. Eh, Comentaba algún especialista que antiguamente, vamos a llamarlo así, era el procedimiento sacarle sangre al paciente para eliminar esos síntomas. Aún se sigue haciendo Me- movimiento. me- ¿Te, te- te refieres a la flebotomía terapéutica? Exacto. Mira, algo muy interesante, qué padre que preguntaste eso porque ayer fui a la barbería. No sé si ustedes han notado en las barberías o en las peluquerías que hay un cosito como que da vueltas que tiene como un listón rojo y un listón azul. Bueno, eso antes era del cirujano barbero. El cirujano barbero se pensaba en la antigüedad que los pacientes tenían mala sangre, entonces las personas iban al cirujano barbero y efectivamente se les hacía una flebotomía terapéutica, ¿no? O sea, eh, prácticamente abrir el sistema y empezar a dejar salir sangre. Ese rollito que vemos con el listón rojo y azul representa la sangre arterial y la sangre venosa, que todos en nuestra formación siempre lo hemos entendido de esa manera. Mira, que yo sepa sinceramente una flebotomía terapéutica, yo no nunca la he visto realizarse. De verdad, nunca he visto realizar una flebotomía terapéutica. Yo creo que pues hasta cierto punto puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Eh, Eso sería una muy buena pregunta para un hematólogo y te lo vuelvo a repetir, la verdad, yo no creo que se siga haciendo, ¿no? A través de 25 años que tengo en esto, en salas de cuidados intensivos, salas de urgencias, he visto una flebotomía terapéutica. Entonces, yo creo que no, yo no creo que ya es un procedimiento que sea aceptado, que tenga algún soporte científico. Entonces, bueno, espero haber podido contestar tu reunión, tu respuesta bueno, tu pregunta con la parte interesante. Ahora, cada vez que ustedes, todos los que están presentes el día de hoy, vean precisamente el cirujano barbero, vean ese reguilete que parece azul con blanco. Perdón, ese rojo, blanco y azul representa la sangre arterial y la sangre venosa cuando era el cirujano barbero. ¿Alguien más tiene una pregunta, Cristian? Por el momento no, licenciado, nada más yo tengo una. ¿Qué Pues opiniones que existen hay acerca un de su parte? Cristian Gustavo Gustavo García. Garreta, sí, creo que tiene levantado su mano. Cristian Gustavo Garreta Hola, Quesada, ¿qué tal? ¿Me escucha, don Jaime? sí, adelante. ¿Qué tal, don Jaime? Un gusto saludarlo. Saludos desde acá, Mucho. de Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Don Jaime, hablaba usted de, bueno, del dímero D
aplicado propiamente a lo que es tromboembolismo pulmonar. ¿Hay alguna Ah, evidencia, hay alguna evidencia a nivel prehospitalario, ¿verdad? Del uso de aplicar el estudio de dímero D para pacientes de trauma, propiamente el que tiene atrapamiento? Está pensado en miembros inferiores, en la explicación. no, no se utiliza como marcador en ese caso, ¿no? El dímero D, como mencionamos, es relativamente no específico, ¿no? Es un laboratorio que nos puede presentar muchos falsos positivos en ciertos pacientes y que siempre se va a correlacionar a la clínica del paciente, ¿no? La clásica trombosis de vena profunda, en donde encontramos una pantorrilla inflamada, roja, caliente, con dolor a la palpación, o el clásico paciente de tromboembolia pulmonar, la mujer que fuma, toma medicamentos anticonceptivos, ¿verdad? O los pacientes con sedentarismo, ¿verdad? Por alguna lesión, digamos, eh, bien. A lo que me refiero es que el dímero D se puede utilizar en el paciente que tuvo una fractura, por ejemplo, de fémur y que ha estado inmóvil, no sé, 4, 5, 6 días en la cama, y de repente empieza a desarrollar signos y síntomas de tromboembolia. Entonces sí podríamos utilizar precisamente el dímero D como confirmatorio para poder decidir si el paciente se va a angiograma o no. Pero al final y al cabo, la angiografía es la que, la tomografía de angiografía es la que nos va a presentar las imágenes del área pulmonar, del área donde vemos que pasa la sangre por las membranas para ser oxigenada, ¿no? Pero si eso se hace, nos apunta, nos ayuda a entender que existe un problema hipercoagulatorio, que puede haber una tromboembolia, que puede haber una trombosis de vena profunda, pero no se utiliza en el paciente de trauma. Nunca la he visto utilizarse en el paciente de trauma. eh, entonces, no he visto ninguna evidencia de tal. Gracias, No buenas sé si hay noches. Muy más. amable. Bien, licenciado, yo tengo una pregunta. Ahorita que se Bien. tocaron temas acerca de trauma y acerca de imágenes, ¿qué opinión tiene acerca del ultrasonido en el prehospital mexicano? Wow, esa es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Mira, yo creo que el sistema prehospitalario en México no tiene la madurez como para que, digamos, vamos a poner ultrasonidos en todas las ambulancias. Creo que tenemos camino que recorrer antes de hacer eso. Creo que tenemos que tener monitor, cardiovertor, marcapasos, desfibrilador, eh, otros componentes en la ambulancia eh, que necesitamos antes de realmente. Hay por ahí un servicio en México que sí tiene una gran cantidad de fondos, que trabajan también por ahí con una escuela, que bueno, son proponentes de que todos los pacientes se tienen que insonar. Y cuando uno pasa 5 años en una licenciatura y tomas clases de administración del servicio médico de emergencia, aprendes una segunda relación. La primera relación que conocemos generalmente es la relación eh, daño-beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio. La segunda es costo-beneficio. Sí es muy padre poder encontrar, no sé, sangre libre en la cavidad abdominal por medio del ultrasonido, pero realmente eso no va a cambiar nuestros cuidados en el paciente prehospitalario, ¿no? Lo que cambia realmente en el paciente prehospitalario, en el paciente de trauma, son los parámetros fisiológicos del paciente, ¿no? Si nosotros encontramos un paciente, nos lo insonamos, encontramos líquido libre en la cavidad retroperitoneal, ¿verdad? Al fin y al cabo, eh, lo que va a causar que nosotros tratemos a ese paciente son los parámetros fisiológicos, ¿no? La frecuencia cardíaca y la
la tensión arterial del paciente. Yo siento que estamos un poquito tempranos, ¿no? Igual la parte del ECMO, que es otra cosa que he visto que también bueno, es un furor ahorita en México, se me hace una pérdida de tiempo. Tenemos que aprender a ventilar primero. Tenemos que aprender a identificar y a interpretar laboratorios. Tenemos que saber cuándo aplicar vasopresores y cuándo aplicar vasodilatadores. Eh, Les puedo decir que, bueno, el ECMO en Estados Unidos ni siquiera es algo que se contempla en la parte prehospitalaria. El ultrasonido tampoco lo he visto. Entonces, yo creo que hay otras cosas que podamos hacer en el sistema prehospitalario que eh, causa sensacionalismo, ¿no? Es un sensacionalismo de, uy, el ECMO, uy, el ultrasonido. Pero aquí estamos hablando, si todavía no tenemos ni monitores en las ambulancias. Necesitamos monitores cardiográficos, electrocardiográficos, es lo primero. Los que dan ECMO por ahí se burlan de un curso de electrocardiografía, pero tristemente nuestras ambulancias, el personal prehospitalario, en la gran mayoría del territorio nacional no sabe cómo interpretar un electrocardiograma, pero ya no estamos moviendo ahí muy ultrasonido, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito temprano la madurez. Tenemos que trabajar en ciertas otras cosas en el sistema prehospitalario en México antes de lanzarnos a ECMO, antes de lanzarnos a ultrasonido, ¿no? Entonces, espero haber podido responder esa respuesta. Perfectísimo. Claro que sí, licenciado, creo que nos queda un poquito más claro acerca de este tema con personas que, pues bueno, conocemos la otra parte, ¿no? A lo mejor un servicio de emergencia más grande y bueno, por cuestión de tiempo, vamos a darle espacio a nuestra compañera Gris únicamente para afinar unos pequeños detalles de terminación, no sin antes volverle a agradecer, licenciado, compartir sus conocimientos con nosotros, explicar, hacer un poquito más digerible este tema tan tedioso. Y bueno, los dejo con mi compañera. Muchas gracias a todos, que estén bien. Hola, buenas tardes. Por ahí creo que Gris está teniendo problemas para conectarse, pero ya para terminar los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Ya por ahí vamos a estar compartiendo también las indicaciones para que puedan obtener su constancia de participación desde el día de hoy y para que estén pendientes de próximas masterclass, temas futuros que por aquí vamos a estarles compartiendo. ¿Sale? Por ahí vamos a dejarles el enlace de un grupo de WhatsApp para todas las personas que están